Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Alice Rodríguez, aquí desde Género y Acción por Caldero Radio, como cada semana, pues un placer que nos puedan estar escuchando con estos temas dirigidos a darle visibilidad a la equidad de género, a la inclusión, a la no discriminación y que más que otra cosa, pues podamos advertir que programas, qué propuestas de solución a diferentes problemáticas en torno a estos temas podemos darle. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Y bueno, estamos contentos y contentas aquí porque pues tenemos hoy a través de la maravilla y de la magia de lo digital a una gran invitada quien nos viene a hablar justamente de temas de inclusión y de la organización de las personas, mujeres trabajadoras del hogar y quien ha desempeñado un gran proyecto hablando propiamente pues de estas desigualdades a partir de los estados, en específico del estado de Morelos, y que bueno pues queremos hoy platicar con ella acerca de este proyecto y que pueda ser un punto de referencia respecto de otros estados. ¿Por qué hablar de otros estados? Pues porque simplemente hay una diferencia sociocultural que no es la misma probablemente que la Ciudad de México, que Monterrey, que Guadalajara. Entonces, por eso es tratarlo a partir de otra perspectiva. Y pues el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, a Jenny Rueda López, quien ya la tenemos aquí. Bienvenida, Jenny. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí. gracias, Jenny. Y bueno, pues cordialmente te damos la bienvenida y voy a leer un poquito de tu semblanza. Ella es Jenny Rueda López, es escritora y editora, dirige el proyecto editorial Tequio y el Círculo de Lectura Una Habitación para Nosotras. Es coordinadora de contenidos en CADDA AC. Entonces, pues como vemos, lo sabe ella expresar desde un activismo, desde una postura muy particular en cuanto a a su propio estilo de vida, a su propio entorno sociocultural. Y pues muchísimas gracias, Jenny, de corazón, por estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema justamente. ¿Por qué poner justo en la mesa y hacer visible el tema de la organización de mujeres trabajadoras del hogar, particularmente en donde tú resides, que entendemos que es el estado de Morelos? Sí, claro, bueno, partimos de la idea de que el trabajo del hogar, vamos, en su manifestación práctica, pues soluciona una necesidad básica que es estar en espacios en los que habitamos, pues limpios, higiénicos y todo esto, ¿no? Pero también es entender como todo lo que aporta el trabajo del hogar, ya más allá de la cuestión de limpieza, sino del sostén económico que significa y también de lo vital que es el trabajo de cuidados que realizan las trabajadoras del hogar. Ver que pues la aportación que hacen para que nuestros días cotidianos funcionen es vital y también como la relevancia que cobra las actividades que ellas hacen en el contexto que estamos viviendo ahorita, ¿no? Donde justamente, pues debido a todas estas cuestiones de la pandemia, se puede notar de lo importante que es mantener estos espacios, los espacios en los que habitamos, pues higiénicos, limpios y todo ello. Y pues básicamente nosotras partimos de la idea de que las trabajadoras del hogar sostienen nuestras vidas. Esto también lo ha dicho mucho Alejandra M. Vázquez, que es una compañera escritora y que también se ha centrado mucho en el tema de los cuidados y que a mí me parece pues eso, una afirmación reveladora. Todas las actividades que realizan las trabajadoras del hogar pues son el punto de partida para que todos los demás podamos realizar otras actividades y entonces en ese sentido pues sí, ciertamente sostienen la vida y la necesidad de mostrar cómo pues centrarnos en la particularidad de Morelos. Bueno, pues esta asociación es de Morelos, está fincada en Cuernavaca, pero también ver que cada estado y cada región del país, nuestro país es muy extenso y por lo tanto concentra muchas realidades y ver que si bien hay un movimiento nacional impulsado y ya muy fuerte de la visibilización y reconocimiento del trabajo del hogar, pues cada estado también tiene sus necesidades particulares, sobre todo en estados en los que no ha habido como mucho respaldo institucional justo como a estas luchas que son tan importantes y por eso también pues la necesidad de poder
dialogar sobre este tema, ahora considerando las particularidades geográficas de los lugares en donde nacen estas organizaciones. Y justamente varias cuestiones, Jenny, que has tocado, desde la visibilidad, desde la importancia para un entorno familiar, lo que significa el apoyo de las trabajadoras del hogar. Y dos, estamos hablando de un tema que hoy en día es muy particular, que es el tema de la pandemia, que es el tema de la contingencia sanitaria. Y en ese sentido, pues evidentemente, per se, este sector de la población que percibe un trabajo sí remunerado, pero que desafortunadamente está muy lejos todavía, a pesar de los avances que se hayan dado en tiempos recientes, de la formalidad, de la justicia económica, de la justicia en seguridad social, del hecho del no es un trabajo que esté dignificado desde mi particular punto de vista, ¿no? Ahí, ¿qué podemos decir, Jenny, desde este enfoque que tú le estás dando? Justamente es verlo visible, pero también estamos hablando de un tema de derechos humanos, desde mi parecer, de un tema del no dignificar, del no reconocer que existe un derecho humano al trabajo digno. ¿Qué opinas con relación a tu propuesta enfocada con el tema de derechos humanos? Sí, claro, es justo eso y qué bueno que me lo planteas así porque justo, bueno, decir que en el lugar en el que me encuentro ahorita, pues es justo la asociación, es decir, el espacio físico de la asociación. Y hace ratito teníamos una sesión de trabajo con las compañeras trabajadoras del hogar y justo estábamos revisando cuáles son los derechos a los que ellas son sujetas y que se encuentran en la Ley Federal de Trabajo y que es importante mencionarlo porque de pronto da esta sensación, y bueno, yo lo he visto en redes y en pláticas y en conversaciones, y bueno, ellas además lo han visto porque pues es el trabajo que ellas hacen, pareciera que como que la excusa es, pues es que su trabajo no está contemplado en la ley federal, o no es un trabajo oficial, por así decirlo, pero no, o sea, sí está, hay todo un capítulo dedicado a las trabajadoras del hogar en el que se especifica desde cómo deben ser las condiciones contractuales, las jornadas de trabajo, hay todo un apartado dedicado a evitar también cuestiones de discriminación, ya sea por cuestiones de racialización, muchas cosas que están contempladas pues en muchos otros empleos, pero que justo porque no hay esta visibilización, este reconocimiento a la importancia del trabajo del hogar, pues como que se ha elegido no ver que sí son sujetas, ¿no? E incluso con ellas también conversábamos de todos los obstáculos sistemáticos que existen para que ellas también, ellas mismas no puedan conocer esto, ¿no? Sabemos que pues muchas de estas trabajadoras, pues lamentablemente porque viven en condiciones socioeconómicas muy particulares, pues a veces tienen que abandonar la escuela o no tienen el tiempo de poder dedicarse investigar cuáles son estos derechos a los que ellas son sujetas y entonces también ellas se sienten desprotegidas de cierta manera cuando pues no es así, ¿no? Y un poco lo que nosotras queremos hacer es poner a disposición de ellas pues estas herramientas legales que sí existe una ley que está ahí para sostenerla y también sensibilizar a los empleadores que existen reglamentaciones para trabajar, para las trabajadoras del hogar. Algunas compañeras, por ejemplo, nos han dicho en el tema particular del seguro social, que ahora ya está este programa piloto desde el año pasado y que justo lo que se está buscando es que ya sea completamente obligatorio, pues registrar a las trabajadoras del hogar en la seguridad social. Algunas veces, algunos peros que ponen los empleadores aquí en Cuernavaca es como, es que eso solo es en la Ciudad de México, ¿no? Está esta idea de que como allá está más trabajado el tema o está concentrado, pues la lucha ya solo es en la Ciudad de México y no, o sea, es en la Ley Federal de Trabajo que rige a todo el país, no son derechos, como le acabas de decir, son derechos humanos que no tienen fronteras, no importa en el lugar o en la ciudad del territorio en el que nos encontremos, hay derechos bien establecidos a las trabajadoras del hogar y justo lo que queremos hacer ahora con un proyecto que vamos a empezar de difusión es, por un lado, democratizar este conocimiento entre las trabajadoras, pero también sensibilizar a los empleadores respecto a estos temas. Y justamente el tema de sensibilización y de darle visibilidad
pues partimos, sí, el tema de derechos humanos por el simple hecho de ser personas, ¿no? Porque puede ser que sean mujeres trabajadoras o también hombres trabajadores del hogar, porque también eso existe. Entendemos que ahorita Ujú. nos estamos enfocando en un tema de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque viene el otro punto, que es el punto de estar estereotipada el trabajo, ¿no? De las mujeres trabajadoras del hogar. Hablamos de estereotipos, hablamos de que para eso están, ¿no? O sea, del Ujú. no reconocer justamente que de lo que va es de que nos apoyen en casa, de que podamos, esto que dijiste de los empleadores, claro, más allá probablemente de un contexto legal, del decir, pues las puedo asegurar bajo el régimen correspondiente en el Seguro Social. Pero es también un punto importante desde mi perspectiva, Jenny, no sé tú qué opines, que es dignificar el trabajo, insisto en esto, porque una cosa es que me apoyes y otra cosa es que yo me aproveche justamente de esos derechos, justamente que termine siendo una relación poco empática respecto de lo que ellas hacen dentro de nuestro hogar. Aquí, al momento en el que tú, que ahorita más adelante nos vas a platicar de la organización, ¿qué comentas acerca de los estereotipos justamente y de los roles de género que enmarcan a las trabajadoras del hogar? Sí, justo ese es un tema muy importante también porque lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces estos estereotipos también resultan dañinos pues para las condiciones de ellas, ¿no? Estas cuestiones también que mencionas de género. Creo que ahí la conversación también que luego buscamos extender, si bien es defender los derechos de estas trabajadoras, sus derechos laborales y sus derechos humanos, también abrir una conversación sobre pues la clara distribución inequitativa que existe de los cuidados y que siempre se ha depositado hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, tú lo mencionaste muy bien, también hay trabajadores del hogar, pero es completamente pues mayor la proporción de mujeres que hay y es por eso, porque hay como esta cuestión de en automático de que las mujeres son las que saben cuidar, las mujeres son las que saben limpiar. Entonces hay que extender como esta discusión también a decir que pues los trabajos de cuidados y los trabajos del hogar pues son una cuestión que nos tocan a todos, ¿no? Y que no es una condición o no tendría que ser una condicionante de género el poder estar familiarizado con ellos. Entonces, por ese lado, también nos interesa mucho ir rompiendo estos estereotipos, porque también, además de estos estereotipos sobre de que las mujeres son las que cuidan, también hay ciertos estereotipos sobre las trabajadoras del hogar, ¿no? Y que son usados como pretextos pues para eso, para violentarlas en sus derechos laborales. Y lo que nos interesa mucho también es mantener una postura crítica respecto a las representaciones públicas que hay del trabajo del hogar y creo que en ese sentido la visibilización es muy importante. Mientras nosotros no dejemos de considerar que las labores de cuidado, las labores de limpieza son labores de menores, pues no vamos a tener grandes avances. O sea, yo como que me agarro mucho esta frase que decía al principio, que es de Alejandra M. Vázquez, que les recomiendo mucho este libro que ella escribió que se llama Su cuerpo de Harán, que si bien no habla de trabajadoras del hogar, sino de la experiencia que ella tuvo como cuidadora de su abuela, pero vamos, en un contexto doméstico y además porque era remunerada, su familia la remuneraba por este trabajo, pues hace una reflexión muy particular sobre el trabajo de los cuidados y de aquí saca como esta frase que a mí cuando yo la escuché pues me cimbró mucho, ¿no? Esta cuestión de que las labores de cuidado sostienen nuestra vida, son las que permiten el flujo de nuestra vida y las labores del cuidado entran, o más bien el trabajo que hacen las trabajadoras del hogar y todas las mujeres que se dedican a mantener los espacios, nuestros espacios limpios, higiénicos, son labores de cuidado. Y son labores de cuidado que eso, que nos permiten estar aquí, son acciones tan vitales como el hecho de o todo el trabajo que hace un abogado o todo el trabajo que hace un doctor, ¿no? Son igual de importantes. Entonces, tenemos que ir también como a ese núcleo, porque si no, como tú dices, podemos tener reglamentaciones, podemos tener sensibilización, pero vamos a seguir considerando que el trabajo del hogar no es un trabajo vital cuando sí lo es. Y hablando de trabajo vital, Jenny, a ver, el tema es cómo seguimos perpetuando
justamente el que pareciera que está invisibilizado, el que no es un trabajo vital, ¿no? Pensemos ahorita en las personas enfermas, ¿no? Con una situación de contingencia. ¿Qué haces, no? O sea, al final del día es puedo tener a la persona trabajadora del hogar apoyándome, pero sin que yo le dé justamente el peso de lo que ella está haciendo por esa persona. Es un doble riesgo. O sea, hay mujeres que se dedican a ese cuidado, más aparte la limpieza de la casa, el mantenerla limpia. Entonces, pero no nos fijamos que realmente quien está sujeta a poderse enfermar por contagio es ella, ¿no? Entonces, es esta cuestión, como lo hemos advertido, pareciera entre estereotipo, pero más allá del estereotipo, Jenny, y no sé si aquí pudiéramos ahondar un poco más, ¿cuál es tu criterio? O sea, de dónde a pesar del tiempo y a pesar de que vamos avanzando, a lo mejor en cuestiones normativas, con relación a ahora estar un tanto cuanto protegiéndolas, aunque no es del todo funcional porque las mismas autoridades no saben ni cómo, porque puede ser que una misma trabajadora del hogar tenga varios trabajos, ¿no? Entonces ahí es donde ya no nos ponemos de acuerdo de qué sueldo estamos hablando, etcétera. Pero más allá de ese punto legal, ¿qué es lo que hace que sigamos perpetuando justamente el no valorar este trabajo en pro del autocuidado, en pro del cuidado más bien de las personas que viven en determinado ambiente? Yo creo que es que quizás estas labores las hemos dado a veces, muchas veces por sentado, ¿no? Parece que están ahí, simplemente aparecen. Y mientras no le demos como, o sea, justo como voltear a mirarlas y verlas, ¿qué pasaría si no estuvieran? ¿Qué pasaría si no sucedieran? Entonces, a lo mejor es una forma de darnos cuenta lo importante y lo relevante que son. Creo que ahí es un trabajo de, pues sí, como de sensibilización en ese sentido, como hacernos esa pregunta, ¿qué pasaría si no viniera esta semana la trabajadora del hogar? Porque entonces vamos viendo que se va haciendo una cadenita de cosas. Incluso podemos verlo en nosotros mismos, ¿no? Como partir de ahí. Yo, por ejemplo, no tengo el dinero para contratar a una trabajadora del hogar, entonces yo soy la responsable de todos los cuidados de mi espacio doméstico y además de eso trabajo en mi espacio doméstico. Entonces, si yo un día no lavo los trastes y la tarja se llena de trastes, pues cuando necesite sentarme a comer no va a haber trastes limpios, ¿no? Y si no como, no me puedo concentrar en mi trabajo porque me voy a sentir mal, me va a doler la cabeza, me va a doler la panza, ¿no? O, por ejemplo, yo tengo una gata, ¿no? Si cierto día no va, si pasa una semana y no he barrido el departamento, pues van a estar los pelitos del gato ahí, me va a hacer estornudar, si soy alérgica, me va a hacer mal. Entonces, creo que ese puede ser como un ejercicio y de ver también como creo que el vocabulario importa mucho, ¿no? O a lo mejor lo digo yo porque vengo de un espacio de las letras, pero creo que las cosas, cómo las nombramos y cómo las decimos, importa mucho y también cambia la perspectiva social de las cosas y de cómo reconocerlas. Y creo que en ese sentido, pues, los feminismos han hecho mucho trabajo de poder nombrar cosas que antes sabíamos que pasaban y no sabíamos cómo nombrarlas, y cuando ya las nombras, como que ya puedes articular para trabajar sobre ellas, ¿no? Y yo creo que incluso esta cuestión de revalorizar y de visibilizar también tiene que ver mucho con cómo nombramos el trabajo del hogar. Ver que más allá de que las trabajadoras del hogar nos ayudan, están aplicando un trabajo, están realizando un trabajo que nos da un beneficio, por ejemplo, ¿no? O que no, o este cambio que se ha hecho en los últimos años de que no son trabajadoras domésticas, sino que son trabajadoras del hogar. No tienen ningún otro nombre más que trabajadoras del hogar, ¿no? Hemos visto en campañas que ha hecho diversas asociaciones que también hacen este trabajo de defensoría, como no somos muchachas, somos trabajadores del hogar. O sea, no somos la muchacha, somos trabajadora del hogar y como tal. Y yo, por ejemplo, hago mucho este ejercicio, ¿no? Nuevamente, creo que es como una manera de poder empatizar, que a veces nos puede llegar a costar porque pues somos de realidades distintas. Pero, por ejemplo, yo en mi trabajo editorial, pues no soy la muchacha que ayuda con los textos, ¿no? O sea, soy o correctora de estilo, o soy editora, o soy escritora. Entonces, así igual con ellas, poder, y porque además son ellas las que se han nombrado, y creo que también esa capacidad de autonombrarse y de poder defender cómo quieren ser nombradas, también es una manera
o una estrategia importante de cómo ir cambiando esta cuestión. Ahora nosotros partimos de que pues son mecanismos que ya tenemos incrustados y que hay que cambiarles el rumbo nada más y que va a ser un proceso lento, pero que sí tiene que ser constante, es decir, que ya no podemos excusarnos en que, bueno, así se les decía antes, o sea, pues sí, eso era antes, ahora estamos en un presente en el que estamos intentando cambiar las cosas y es importante pues seguir el flujo de este cambio. Y esto último es lo que a mí me abogo mucho por eso, el poder de la palabra, el poder de la mejora de la educación en la comunicación no sexista, en la comunicación discriminatoria, en la comunicación no incluyente. ¿Por qué tengo que decirle chacha o muchacha? De dónde viene? Ok, de dónde venga, da igual. Hoy no es lo mismo que ayer. Había inclusive programas en televisión que iban justamente a eso, ¿no? Al advertir, pues es la muchacha, ¿no? O la criada, ¿no? Y hoy ya no estamos en ese contexto. Hoy estamos en un contexto del manejo del lenguaje no discriminatorio y que de eso es justamente el poder, pero también el autoempoderamiento. También el que ellas estén autoempoderadas y se reconozcan como tal. O sea, no soy ni la chacha ni la muchacha, no, soy la trabajadora que apoya en esta casa a poderla mantener limpio, esto que comentamos, ¿no? A ver qué pasaría si no estuvieran ellas. Ujú. O sea, simplemente por pensar justo ahorita en la pandemia, ¿qué estamos haciendo por ellas? ¿Qué pasa si, ok, por la pandemia ahora no la necesito y de qué va a vivir? ¿Cómo resguardo esa cuestión económica? ¿No? Porque parece que Ujú. así como van, se llegan y si no está ella, pues me consigo otra, ¿no? Como si fuéramos objetos. Creo que ese es el tema. Cosificamos ese tipo de trabajo a la persona y ocupamos este lenguaje sexista, discriminatorio y no inclusivo, no incluyente. Ahí desde tu experiencia como escritora, como editora, como correctora de estilo, ¿qué mensaje nos podrías dar, Jenny, en ese sentido, del poder de esta palabra y de ese autoempoderamiento respecto de ellas? Yo creo que es muy importante escucharlas, es muy importante escucharlas y acercarnos desde una perspectiva horizontal, porque te digo nuevamente, son ellas las que se están pidiendo que se les nombre así y que ya se empiezan a reconocer como trabajadoras del hogar y que ya están empezando a reconocer también los derechos que tienen, ¿no? Para mí es muy vital que los que nos estamos acercando a apoyar este tipo de proyectos entendamos que ellas también ya parten de una experiencia y de un conocimiento vital, porque vaya, ellas son las trabajadoras del hogar, ellas son las que están allá afuera, las que han estado viviendo en estas condiciones, y además ver que muchas de estas trabajadoras, así como muchas mujeres, son el sostén de sus familias, entonces son gestoras, son administradoras de dinero, son organizadoras de clases, son un montón de cosas, ¿no? Entonces ellas ya parten de un conocimiento vital y quizás lo que nos toca a nosotros es nada más como ir ofreciendo nuevas herramientas, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de democratizar el conocimiento de sus derechos laborales. Con las compañeras acá, por ejemplo, ellas nos decían, bueno, sí, ustedes nos están diciendo esto, ¿no? Pero si vamos allá afuera, nos van a decir, bueno, ¿y en qué ley está presente esto? Si no te lo sabes, pues pues no nos van a hacer caso. Entonces, por eso, bueno, revisemos juntas la ley, trabajemos en lo que ustedes ya conocen de la parte práctica y complementémoslo con esto que es un poco teórico, por decirlo así, y vayamos trabajando en eso, ¿no? Pero sí creo que la cuestión del lenguaje es muy importante. Y nuevamente, creo que tampoco se trata como de señalar y juzgar, ¿no? O sea, si una persona dice, ay, pues mi muchacha, no le voy a empezar a gritonear y decir, oye, ¿por qué dices así? ¿No? Sino simplemente decir, bueno, pues no es tu muchacha, ellas ya incluso se nombran trabajadoras del hogar y ese es el nombre con que se les reconoce, incluso bajo convenios internacionales, ¿no? Entonces, es sí poder conciliar, o sea, poder conciliar para poder generar estos cambios de discurso, pero también ser muy directos, ¿no? Porque es importante y es urgente ir haciendo estos avances. Las condiciones pandémicas pues han sido y han repercutido pues muy fuerte en las trabajadoras del hogar. Muchas han perdido trabajo y por eso también vuelvo como a lo importante de las regiones, ¿no? Por ejemplo, Cuernavaca es una
ciudad que depende mucho del flujo de personas, ¿no? Y que ahora se ha detenido, pues eso ha hecho que las condiciones de las trabajadoras acá pues se vuelvan muy complejas. Y entiendo que puede ser como problemático este asunto de que, por ejemplo, si algunas de ellas tienen varios empleadores, eso significa que se mueven mucho o se desplazan mucho y esto puede crear como quizás preocupación entre los empleadores, pero ahí también toca ver que las relaciones, y eso es importante, o sea, que las relaciones de trabajo y también las de las trabajadoras del hogar se piensen desde una cuestión horizontal, es decir, en el sentido de que el cuidado mutuo que se debe de tener respecto a la pandemia es tanto responsabilidad de las trabajadoras, por ejemplo, de si se mueven en transporte público, pues llevar su cubrebocas, llevar su gel, de lavarse las manos, pero también es corresponsabilidad con los empleadores, que ellos también tengan condiciones de protocolos de cuidado en sus casas, ¿no? Yo sé que este concepto es muy complejo porque pues ellas trabajan, su espacio laboral es un hogar, es una casa, es el espacio privado, nuestro espacio privado, pero es un lugar de trabajo. Entonces también es importante empezar a asumir eso, que son espacios laborales y que también como empleadores tenemos esta corresponsabilidad del cuidado y no simplemente dejarlo hacia ellas, ¿no? O decir, bueno, pues es que ella se mueve mucho en transporte, que ya no venga. O sea, Exacto. pues no, o sea, te puede hacer un protocolos de corresponsabilidad y de cuidado. Sí, justamente. Y bueno, agradecemos a quienes nos están escuchando. Gracias a Alejandra Castro. Gracias a Le dices, hora de ver y agradecer el trabajo del hogar. Gracias por este tema. Te está haciendo una pregunta, Jenny. Dice, ¿cuáles consideras tú que serían mis obligaciones como empleados de una trabajadora del hogar, tomando en cuenta que trabajo como independiente, pero que sé que debo hacer mi parte? ¿Cuál es? Y Nayeli dice, no es ayuda, es trabajo. Tere Toriz, es educación y tratarla como ser humano que es, y si trabajo es su trabajo, debe decir, es muy valioso. Bueno, aquí de la pregunta, la repito, Jenny, dice, ¿cuáles consideras tú que serían mis obligaciones? No sé si quiso decir como empleador, yo creo que sí, de una trabajadora del hogar, tomando en cuenta que trabajo como independiente, pero que sé que debo hacer parte, que debo de hacer mi parte. ¿Cuál es? Yo creo que se refiere a los empleadores, a las obligaciones de los empleadores. No sé si podemos ahí darle alguna respuesta. Claro, pues mira, según la Ley Federal de Trabajo, pues hay como obligaciones pues muy básicas, ¿no? Primero la cuestión del salario justo, que ahí también pues es un conflicto, a veces poder definir cuál es el salario justo. En el caso de la Ciudad de México existe el SINACTRO, que es el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, que fue pues fundado por Marcelina Bautista, que es una trabajadora del hogar y activista que ya lleva mucho tiempo trabajando allá. Y pues ella tiene, su asociación, su sindicato ha desarrollado un tabulador que puede servir un poco como para ver cuáles son las condiciones salariales adecuadas para las trabajadoras de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, un poco es eso, hacer un trabajo de investigación y de considerar cuál, o partir, si quieres, del salario mínimo, pero ir estableciendo un salario adecuado para ellas, ¿no? Comprender que, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar se desplazan, ¿no? Entonces, eh, se puede hacer un cálculo pensando en las horas que te trabajan más los gastos de transporte, que eso para muchas puede significar una disminución considerable, sobre todo si se mueven desde otros municipios o como es en el caso de la Ciudad de México, que se mueve mucha población del Estado de México y que son viajes impresionantes, ¿no? Y que requieren muchos recursos, entonces se puede considerar eso. La otra obligación, pues, importante y que se está hablando ahorita es la de la incorporación al IMSS. En el caso de trabajadoras que tienen diferentes empleadores, se puede calcular o se puede organizar entre los diferentes empleadores que ellas tengan que puedan pagar un proporcional dependiendo de las horas que trabajen a la semana. No es que ellos tengan que pagar todo, sino que se puede hacer este trabajo colectivo que a mí, por ejemplo, por ejemplo, a mí como que me gusta ese sentido porque le da como cierta idea de colectividad, ¿no? Y también luego ahí nos lleva como a esa postura.
Entonces, pues es eso, salario justo, IMSS y también pues creo que la concepción de cómo debe ser el trato con las trabajadoras, ¿no? Una de las cosas que revisamos ahorita es que si hay algún cambio en la propuesta de trabajo o si, por ejemplo, si ya no le puedo pagar en efectivo, le quiero pagar con transferencia bancaria, es importante acordarlo previamente con ellas. O sea, como sí darles esa capacidad de agencia. O si necesito que trabajes más horas, preguntar, ¿no? O sea, ¿puedes trabajar más horas? No inmediatamente decirle, el martes te necesito más horas. O sea, sí darles valor también como al espacio de su tiempo. Entonces, creo que se puede empezar por eso, por el reconocimiento al salario justo, el reconocimiento a su seguridad social y también evaluar también en medida de nuestras posibilidades. Yo como que me identifico mucho con esta pregunta porque yo también soy freelance, ¿no? Trabajo como freelance y entonces a veces también como que nosotros decimos, pero ni siquiera yo tengo prestaciones, ¿no? Pero entonces es considerar bajo qué medidas podemos establecer una relación de trabajo justa. A lo mejor no podemos pagar la prima del seguro, pero sí podemos considerar que si la trabajadora se enferma, nosotros apoyarla con los gastos médicos, ¿no? Siento que podemos también ser muy creativos en soluciones para poder ofrecer condiciones de trabajo justas. Sí, precisamente porque de eso se trata, de que podamos también tener con base en nuestras propias posibilidades, porque eso es cierto, ¿no? Probablemente a lo mejor no es que pueda pagar la prima, pero sí puedo ofrecerte esto, a lo mejor te puedo ofrecer algo adicional solo por tu pasaje, ¿no? Por lo que tú le inviertes al gasto, porque efectivamente, y tocaste un punto bien interesante, Jenny, en el estado de Morelos, así como en varios estados y lugares de la República que son altamente turísticos o bien que son las casas de descanso, como me imagino que es el caso de Morelos, evidentemente, pues qué pasa, ¿no? O sea, te puede jugar a veces para bien, a veces para mal, pero ahorita en contingencia, pues probablemente la gente pues decide quedarse aquí o simplemente la cuestión geográficamente hablando por cuestiones de seguridad, por cuestiones de política, pues a lo mejor dejaron de ir a sus casas. No hablemos de un tema de violencia en el estado de Morelos que sabemos que existe, ¿no? Entonces, pues como hay una cuestión de violencia, pues dejo de ir y entonces ahí ya se va haciendo un círculo vicioso donde también la violencia y la sociedad al amparo de esta pues no nos damos cuenta de que también dejamos un sector desprotegido que, bueno, pues evidentemente tendrá que trabajar dentro de la informalidad haciendo otras cosas, ¿no? Y que al final del día, pues no logramos solucionar porque tampoco hay una estrategia, tampoco implementamos una estrategia cuando probablemente la podemos hacer cuando podemos a lo mejor ofrecer otra alternativa, ¿no? Y platicarlo y dialogarlo, porque como bien dices, no son objetos en donde tú puedas considerar que su tiempo es al momento en el que tú lo digas, ¿no? Entonces son varios puntos, Jenny, y a mí me gustaría también abordarlo desde la experiencia de CATDA y de dónde viene justamente, de dónde nace esta asociación, hacia dónde van y qué es lo que quieren, hasta qué magnitud queremos abarcar dentro de este tema a partir de CATDA. Claro, mira, yo me incorporé hace muy poquito a la asociación, hace un año aproximadamente, y justo lo que yo estaba buscando en ese momento, que tenía como un poco más de tiempo libre, por decirlo así, y pues yo me dedico a escribir, me dedico a editar y me interesaba acercarme a alguna, pues sí, alguna causa relacionada, pues sí, a una causa feminista en la que yo pudiera hacer algo con mi tiempo, no necesariamente remunerado, sino como una especie de voluntariado. Y pues escogí este tema del trabajo del hogar, pues porque mi madre es trabajadora del hogar, entonces ahí me atraviesa mucho en lo personal. Y me puse a averiguar si existía algo así en Morelos, como el SINACTRO, por ejemplo, en Ciudad de México, y como que no recibía información, sin embargo, por Ana Farías, que es la coordinadora de un proyecto igual enfocado a trabajadoras del hogar, pero en Guadalajara, ella forma parte de una red nacional de asociaciones de trabajadoras del hogar en la que estaba incluida Cata, ¿no? Y entonces ya me dijo, bueno, en Morelos está esta asociación y ya me acerqué y básicamente fue como, ¿qué necesitan? O sea, sé hacer esto, ¿qué necesitan? Y un poco fue este apoyo
primero como en cuestiones muy técnicas relacionadas como a la cuestión de la computadora y todo eso, pero ya luego surgió la oportunidad de este proyecto. La verdad es que la asociación, también creo que eso es muy importante verlo, ¿no? Las asociaciones civiles, las colectivas y todas estas agrupaciones que buscan defender derechos humanos muchas veces pues no tienen muchos recursos ni económicos ni humanos, pero ahí se siguen sosteniendo, ¿no? Entonces cuando yo llegué era solamente Marta Patricia Vélez, que es la directora de la asociación, y bueno, y las socias que forman parte también de CADDA, que es un espacio que existe, si no me equivoco, como desde los 80, o sea, aquí en Cuernavaca, fue además como una de las primeras asociaciones de esta naturaleza en el país, lo cual también ya marca una cuestión ahí histórica muy importante y que además sea de Cuernavaca, ¿no? Y la asociación lo que buscaba era como tener este espacio en donde se pudiera capacitar a las trabajadoras, pero también se les pudiera cobijar. Les cuento que la oficina es una casa, piensen como en una casa cuernavacense, así es, una casa de 3 pisos, porque en algún momento también aquí se albergó a trabajadoras del hogar que necesitaban un espacio donde quedarse. En Morelos siempre hemos tenido mucha migración de Guerrero, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapas, entonces, o de municipios alejados que no son Cuernavaca. Entonces, pues este espacio les brindó albergue. El plan era que eso, ¿no? Que tuvieran un albergue temporal a donde pudieran llegar y ya luego en lo que pues se fueran haciendo de su dinero consiguieran como sus espacios. También se planeó que fuera un lugar de guardería, porque sabemos que muchas trabajadoras del hogar tienen este problema de dónde poder tener a sus hijos, porque muchas veces no las dejan, pues no las dejan estar con los niños, ¿no? Y ellas son o solas o separadas o vaya, no tienen con quién dejar los niños. Entonces este era otro proyecto de CADDA. Y también en algún momento dar talleres de capacitación en derechos laborales o en otros oficios que les permitieran también como tener una salida, porque justo como lo mencionas, Cuernavaca y algunos municipios de Morelos pues se alimentan mucho del turismo. Entonces sucede algo que para toda esta actividad y entonces pues las trabajadoras se quedan sin alternativas de trabajo. Entonces estos talleres también buscaban esta parte. Sin embargo, pues este proyecto, como a veces salían personas, a veces entraban y luego a veces tenían como muy buenas temporadas y luego otras, pues lo que sucede mucho con agrupaciones que ya llevan muchos años en este tipo de trabajos. A veces tenemos bajas, a veces tenemos altas, y justo ahorita nos encontrábamos un momento en el que no teníamos muchos recursos a nuestro alcance para poder hacer lo que queríamos, ¿no? Afortunadamente recibimos una donación que nos está permitiendo poder crear este proyecto de difusión, que originalmente iban a ser talleres en los 33 municipios, y a mí cuando me lo contó Patti fue como, sí, claro, porque además, pues consideremos que una cosa es la realidad de Cuernavaca, que está, pues es la capital del estado, está muy cerca de la Ciudad de México, pero ¿qué pasa con, no sé, el oriente de Morelos, ¿no? Que quizás es más difícil también acceder a esta información. Entonces nos parecía fabuloso poder llevar como esto a todos los municipios, pero pues bueno, se atravesó pandemia y tuvimos que adaptarlo y ver también cómo las herramientas digitales nos pueden servir. Y para mí eso es muy interesante también, porque pensaríamos que quizás en las redes sociales no podemos encontrar a las trabajadoras del hogar, pero claro que sí. O sea, ellas también ya están, obviamente tienen como muchas dificultades, pero también ya están en Facebook o en el WhatsApp. Entonces como que nos enfocamos y buscamos en qué espacios las podemos encontrar y ver si podemos, al menos por esta vía, también llegar a otros municipios que no sean solo Cuernavaca y pues la zona conurbada, ¿no? Entonces, CADDA es eso. Yo la verdad es que tengo mucho respeto por la asociación, tengo mucho respeto por la directora, por Patti y por las socias, porque creo que es una asociación que ha demostrado como esta resistencia a los obstáculos que han tenido para seguirse manteniendo y seguir pues apoyando a las trabajadoras. Por supuesto, y más ahora, Jenny, porque
probablemente esta cuestión del recurso pues es difícil, ¿no? Muchas veces obtener los donativos, pero siempre es admirable, sobre todo si es una institución que lleva más de 30 años protegiendo al sector. Y que esperamos, al inicio hablábamos también del reconocimiento a nivel de tratados internacionales, pues justamente hablamos del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, donde ya estamos rompiendo con todavía más paradigmas en torno al reconocimiento de los derechos, de los derechos humanos, de diversidad de trabajadores, incluso dentro de la gente que está en la informalidad, ¿no? De las personas trabajadoras también del hogar. Eso creemos, y bueno, al menos yo le tengo confianza a que pueda ser un punto adicional en donde los empleadores también podamos concientizar, y que sobre todo las autoridades, Jenny, porque aquí también es un punto que no hemos platicado, ¿no? Del cómo también esto tenemos que hablarlo desde la política pública. Tampoco es un tema solamente de las organizaciones como CATA, también es un tema de política pública, el decir, ok, voy a un avance. Y a lo mejor se va poniendo un poquito más el tema sobre la mesa, probablemente desde otro agente socializador, que es la cinematografía, ¿no? Como pudo haber sido la película de Roma, que justo sale al mismo tiempo prácticamente que un cambio dentro de la ley para hacer más visibles este tipo de trabajo. Con relación al convenio 190, Jenny, no sé si ahí dentro de lo que ustedes están haciendo y de otro tipo de materia internacional, ¿cuál sería como que el empuje que este tipo de proyectos como CAT da al amparo de la política pública, de aterrizarlo en el Estado o al menos en los municipios? ¿Hasta dónde quieren ustedes llegar también? Sí, claro, justo nos interesa tener esa interlocución con los tomadores de decisiones, ¿no? Porque es importante hacer como todo este trabajo de sensibilización, pero también tiene que estar sostenido por el aparato del Estado, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, es muy importante, constantemente justo decimos esta cuestión como de los trabajadores que están desde la informalidad, pero o sea, la informalidad tiene que ver con eso, con una cuestión como pues de reglas y de leyes, pero eso no significa que no sean sujetos de derechos, ¿no? Entonces, o que no esté, podemos decir, bueno, es que el trabajo del hogar no es informal. Bueno, sí es informal, pero además hasta está un poco equivocada esa cuestión, porque te digo, en la Ley Federal del Trabajo hay todo un capítulo dedicado al trabajo del hogar. Entonces, más bien se ha mantenido en la informalidad porque también no ha podido existir un seguimiento del Estado y de las autoridades responsables de esto respecto al trabajo del hogar. Entonces también buscamos incidir en eso, ¿no? Lo que nuestro mayor propósito ahorita en CATDA es poner este tema en el espacio público e involucrar a todas las personas que podamos articular del espacio público, ¿no? Porque justo lo que sentimos es que en el estado de Morelos, en Cuernavaca, no se ha tornado mucho esta conversación entre los que deberíamos estar conversándola, ¿no? Y empezar a articularnos entre nosotras para poder también tener como eso, poder llegar como a ya sea diputados o legisladores o a la Secretaría de Trabajo del Estado para que también vean que aquí hay un trabajo pendiente y que, bueno, aquí estamos para estar construyéndolo juntos, porque pues vaya, ellos como servidores públicos, esa es la encomienda que tienen, y nosotros también ya tenemos un trabajo avanzado en ese trecho, ¿no? Entonces, ver cómo se pueden conjuntar eso en estrategias de políticas públicas que favorezcan a las trabajadoras del hogar, y que sin duda va a ser un gran respaldo también para que ellas puedan exigir esas condiciones a sus empleadores, ¿no? Sí, por supuesto. Quiero dar las gracias por acá, Alfredo Díaz. Saludos, felicidades a las dos. Excelente tema. A Pantera Rodríguez dice saludos, como siempre un tema más de mucha importancia para nuestro México. Magnífica plática. Muchísimas gracias. Y bueno, siguiendo ya en esta última etapa de la entrevista, Jenny, aquí a lo mejor nos vamos a ir a un tema un poquito más personal, pero creo que vale la pena comentarlo. Sin lugar a dudas, tú estás dentro de un mundo, como bien lo dijiste, que me gustó mucho, de letras, ¿no? Donde a través de tu voz y seguramente a través de mucha gente que está detrás de este proyecto, que está detrás de hacer visibles estos temas, pues tienen la posibilidad de ponerlo en práctica y de cada quien poner desde su trinchera lo que quiere y lo que le corresponde, o bien aquello que
que porque algo te mueve, tienes esta necesidad de hacerlo. Nos comentaste acerca de tu mami. Y más allá de eso, Jenny, ¿qué te mueve en torno a este tema? Porque si de algo estoy cierta es que cuando al menos yo hablo por mí, hablo de temas de género, es porque algo me mueve, es porque hay una pasión por hacerlo visible y sobre todo por tratar de darle una solución, una acción, ¿no? A estos temas. A ti, en la parte personal, hasta donde estás, desde las letras y hablando de tu mamá, ¿qué es lo que te mueve a estar justamente haciendo visible este tema de la importancia de la inclusión y de la organización de las mujeres trabajadoras del hogar? Bueno, pues en los feminismos se dice que lo personal es político, ¿no? Tenemos esta frase de Millet que es pues muy clara respecto a esto y también conversando con otras amigas, pues luego decíamos, las mujeres que llegamos al feminismo no fue porque leímos a una teórica, es porque algo en la experiencia vital, en el cuerpo, nos atravesó y nos encontramos como con este espacio, ¿no? Entonces, sí, sin duda, para mí mi mamá es fundamental en que yo esté en este espacio porque además, eh, lo decía hace unos días, ¿no? Si yo puedo dedicarme a esto, que también, por ejemplo, el espacio en el que yo trabajo es un espacio precarizado, así, porque pues el trabajo intelectual y el trabajo literario no es muy reconocido y cuesta mucho tabularlo. Aunque claro, guarda muchas distancias con el trabajo de las trabajadoras del hogar, porque al menos al trabajo de la escritura se le puede dar como cierto reconocimiento intelectual, ¿no? Y el de las trabajadoras del hogar, pues es justo lo que hemos hablado, no hay esta visibilización. Sin embargo, bueno, puedo decir que parte un poco de esta cuestión de la empatía de espacios laborales de mujeres precarizadas, pero vaya, si yo puedo tener o sea, porque mi vida se ha sostenido con el trabajo que hago, que es escribir, que es editar, no necesariamente escribir proyectos personales, pero sí escribir para otras personas, que a mí en lo personal no me disgusta, es algo que disfruto mucho y que cualquier tema que a mí me pongan como que me crea esta curiosidad de a ver cómo le voy a hacer para escribir algo sobre esto, entonces es algo, ese proceso es algo que disfruto mucho, pero si puedo dedicarme y si mi vida laboral es algo que está relacionado con lo que me gusta y que me satisface a nivel personal, es por el esfuerzo de mi madre, es por todos esos años que ella estuvo trabajando incansablemente, es gracias a ella, ¿no? Entonces, para mí, yo, yo por ejemplo, quisiera poder devolverle económicamente esto, ¿no? No puedo hacerlo porque, pues digo, también trabajadora precarizada, pero sí es de alguna manera honrar ese esfuerzo, ¿no? Que ella hizo y también me atraviesa en un nivel personal porque hace ya varios años que yo trabajo desde mi casa, entonces yo soy la responsable de mi trabajo doméstico y de mi trabajo intelectual o profesional. Entonces sí, obviamente, nuevamente, con sus dimensiones, porque yo no soy trabajadora del hogar, entiendo como la importancia vital que tiene el trabajo de cuidados que ellas hacen, ¿no? Porque yo me doy cuenta en lo que hago día a día en mi casa y eso es tratar este fue el nicho que yo quise agarrar por esta cuestión personal de reconocimiento al trabajo doméstico que hago, pero también del reconocimiento y del gran esfuerzo y de la gran energía vital que ponen las mujeres que son trabajadoras del hogar y que sacan adelante a sus hijos, ¿no? Lo decía hace rato, o sea, estas mujeres que son trabajadoras del hogar son gestoras, son administradoras, muchas veces son ellas las responsables económicas y emocionales de sus familias, entonces es importante estar ahí para ellas, ¿no? Y poder ofrecerles pues este soporte. Me atraviesa en lo personal por eso, por mi madre y porque también pues mi abuela, algunas de mis tías y porque además yo lo vi directamente. Cuando yo era pequeña, mi mamá pues fue de esas pocas trabajadoras a las que les permiten llevar a sus hijos a sus trabajos y entonces yo o sea, para mí escenas cotidianas de la infancia es ver a mi mamá limpiando una casa que no era la nuestra, ¿no? Y ahí están los recuerdos más entrañables de eso. Yo recuerdo más las casas de las señoras en las que trabajaba mi mamá que mi propia casa, ¿no? Entonces ahí ya también mi experiencia de vida es totalmente distinta y supongo que eso me acercó a eso. Hace rato, por ejemplo, mencionabas Roma, que yo la vi con mi mamá, justo es una película que elegí ver con mi mamá y recuerdo esta escena de Cleo recorriendo como
la casa, y a mí se me hizo súper familiar, porque eso yo lo vi, yo veía a mi mamá hacer eso, ¿no? Que es curioso también luego ver cómo es la recepción de este tipo de representaciones en el cine de las trabajadoras. Son muy críticas y también es muy interesante escuchar luego lo que ellas tienen que decir sobre eso, pero sí, sin duda tiene que ver con mi madre y con tratar de retribuir algo, quizás no directamente a ella, pero sí, porque también es tratar de mejorar las condiciones del trabajo en el que ella todavía sigue ejerciendo y que afortunadamente ahora ha encontrado mejores condiciones de trabajo, pero justo es también pasar de los beneficios individuales a los beneficios colectivos, ¿no? Yo quiero que ahora los beneficios que ha alcanzado mi madre también los tengan las otras trabajadoras. Sí, no, por supuesto. Tenemos un comentario de Rosy Gutiérrez. Dice, tenemos que entender que el trabajo del hogar es como cualquier otro y que no desmerece a la persona y que deben tener todas las oportunidades que cualquier otro oficio o profesión. Por supuesto, y justamente es lo que acabas de comentar, Jenny. Yo en lo particular, mi admiración para ti, por la calidad humana, por tu profesión, por supuesto, el mundo de las letras, que para mí es fascinante, y sobre todo mi admiración para tu mamá y a cada una de las mujeres que de alguna manera tratan y se esfuerzan por hacerse visibles, pero sobre todo hablando de feminismos, por la sororidad de abrirle espacio a las que vienen de una mejor manera, con un mayor autoempoderamiento, y también hacer entender de que efectivamente esto es un trabajo, de que no son merecedoras de ningún tipo de discriminación, de no inclusión, y que justamente ellas son, como CATDA, como muchas otras organizaciones, como tú, como tu mami, quienes están abriendo brecha justamente para otras generaciones, para lograr hacer visible lo invisible y darle voz y sobre todo esta participación como un ser humano con toda la dignidad y el respeto por ellas, ¿no? Y agradecer, por supuesto, de mi parte a quienes han formado parte también de mi casa y han sido elemental, ¿no? Muchísimas gracias, Jenny, por habernos dado esta entrevista, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Si nos puedes compartir tus redes sociales para ya finalizar, por favor. Sí, claro, al contrario, Alice, muchas gracias a ti. También quiero agradecer aquí a Nayeli Rodríguez, que fue, y Alejandra Castro, quienes nos pusieron en contacto. Muchas gracias a ellas también por su apoyo y por su compañía siempre. Pueden encontrar, creo que ya el perfil de CATDA en Facebook. Me parece que es catda.ac, y vamos a estar apareciendo también ya en otras redes sociales. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como el proyecto que tengo, que es un círculo de lectura en donde leemos mujeres, que se llama Una habitación para nosotras. Y en Instagram nos encuentran como Habitación Nuestra. Son los dos espacios en los que por ahorita voy a andar. Perfecto, pues más adelante, por supuesto que las puertas abiertas de Género y Acción para ti, Jenny, para que también nos platiques ahora de tus proyectos como escritora, como editora, justamente hablando de activismo y feminismo. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias, Alejandra Castro. Esa experiencia te hace en la extraordinaria mujer de letras que eres hoy, Jenny Rueda López. Muchísimas gracias. Gracias a quienes estuvieron hoy escuchándonos. Esto es Género y Acción por Caldero Radio. Mi nombre es Alice Rodríguez, @Alice Resilio y @Resilio C de Resilio Consultores. Muchísimas gracias. Gracias, Jenny, y nos vemos próximamente. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Adiós.